Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante voy a leer. Dice lo siguiente, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, hecho o pensamiento, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Verso 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación, vuelvo de nuevo, verso 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En 3 partes aquí de esta lectura que yo hice encontramos la palabra reinó. Se está refiriendo al pecado o a la justicia. Primero reinó el pecado. Y yo quiero comenzar por aquí porque vamos de nuevo a un tema que lamentablemente a un 98% del pueblo evangélico a nivel mundial ha ignorado, y que cuando usted escudriña el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar la diferencia que hay en 2 términos que ambos son importantes, pero uno de ellos sobrepasa la importancia de aquel término que el pueblo evangélico es que está haciendo énfasis y no en el que debe hacer énfasis. Yo he preguntado, y está grabado,
que me busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde está la escritura, el versículo, el capítulo, versículo, donde diga que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. La palabra Salvador en el Nuevo Testamento usted la va a encontrar aproximadamente 24 veces. Puede que más o un poquito menos. Pero la palabra Señor aparece sobre 300 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál de los dos términos es el que se está usando y está a flor de labio de los evangélicos? Si yo pregunto, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es lo que le dicen a uno? Es mi Salvador, porque Él murió en la cruz. Porque eso es lo que se enseña. Entonces, lamentablemente también hay un % bien grande de cristianos que aman a Dios, que se congregan, pero son lentos para estudiar la Biblia en sus casas. Entonces, están únicamente pendientes a lo que el predicador, o en este caso el pastor, los domingos, o martes o jueves, que muchas congregaciones todavía se congregan, para ver qué es lo que le van a dar. Entonces, usted o yo descubrimos en aquellos que no están dándose a la lectura individualmente de la Biblia, haciéndose un autodidacta, creyendo que Jesucristo dijo que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Creyendo que Cristo, hablando del Espíritu Santo, dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Y esto hay que creerlo. Porque si no tenemos que irnos para un concilio, yo tendría que irme a estudiar a un instituto para que me nombren pastor. Porque así es como funciona el sistema religioso. No es que Dios lo haya llamado para que funcione como tal. No es que si el sistema entiende que usted no ha estudiado en un instituto, no tiene diplomas de que fue a estudiar, usted no puede ser pastor. Y entonces hay una confusión y nosotros estamos viviendo en un tiempo que muchos hermanos lo han llamado el recobro del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra recobro? Que Dios está recobrando lo que es de Él. Y está revelando a un remanente que estamos dispuestos a abandonar lo que no es del diseño de Dios para someternos al diseño de Dios. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él se identifica como un perito arquitecto. El arquitecto es el que tiene el plano, que lo conoce, pero el arquitecto de todas las cosas es Dios. A Pablo se le dio el plano como a Salomón cuando fue a edificar el templo físico en el Viejo Pacto. Quien tenía los planos de ese edificio era David. Pero como Dios le dijo a David que no era él el que podía o que iba a construir el templo, porque David tenía las manos llenas de sangre. Y por eso es que David le entrega por orden de Dios los planos a Salomón. En el plan de Dios que él tenía desde antes de la fundación del mundo, Dios trabaja por diseño, no a lo loco. Y el arquitecto de todas las cosas es Él.
Entonces, nosotros tenemos hoy como creyentes de entender que fue al apóstol Pablo quien el Señor se le revela. Dios reveló a Cristo en él, y no solamente a Cristo, sino que le dio por revelación lo que es Cristo y la iglesia. Que la iglesia tiene que ser edificada. ¿Cómo es que la iglesia se edifica? ¿Cuáles son los materiales para la edificación de la iglesia? No de una denominación. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Por eso es que a todo hoy en día no se le puede llamar iglesia. Cuando nosotros nos referimos a la iglesia, tenemos que entender que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y que cuando Pablo va a hablarle a los corintios sobre este tema, la analogía que él usa es el cuerpo humano, algo que nosotros conocemos. Y Pablo dice, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. En el verso 12 del capítulo 12 dice, así también Cristo. ¿Y por qué nos dice así también la iglesia? Y dice, así también Cristo. Bueno, porque el cuerpo es donde tiene una cabeza que se llama Cristo. Y desde el punto de vista humano, de aquí para arriba, del cuello para arriba, no es Víctor Pérez. Víctor Pérez es desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y este es un cuerpo porque tiene muchos miembros, pero cada miembro hace su función. Pero ¿de dónde recibe cada miembro la función para el funcionar? De la cabeza. Ahí está el cerebro. Y Pablo trae esta analogía para que entendamos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hoy estábamos hablando de los juicios de Dios? Terminamos con que para la tierra viene un juicio de Dios, que es el final, que va a ser con fuego. Dios nos lo está advirtiendo a tiempo para que seamos hallados en Cristo al final y podamos ser sacados de ese juicio y estar con Cristo para siempre en la eternidad. Estamos advertidos de eso por parte de Dios en la Biblia. Entonces uno se pregunta cuando lee la Biblia. Aquí hay un hermano que me ha hecho esta pregunta 2 o 3 veces. Pero ¿y por qué los pastores que saben leer, que tienen la Biblia? La Biblia dice una cosa y ellos van por otro rumbo. ¿Por qué le llaman iglesia, casa de Dios o templo de Dios a un edificio construido por un hombre, cuando Pablo en Hechos capítulo 17 dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas, ni Él necesita ser honrado por nadie? ¿Por qué vemos a tantos hombres hoy? No, que estamos edificándole casa a Dios, refiriéndose a un edificio. Y a ese edificio le llaman iglesia, o casa de Dios, o templo. Y tenemos que llegar a una sabia conclusión sin entrar en el terreno de juzgar, sino que tenemos que discernir lo que está pasando en cuanto a la verdad.
Y cuando a un edificio se le llama, hecho por un hombre o por varios, casa de Dios, templo de Dios o la iglesia, eso es una pura mentira. Eso no está de acuerdo al diseño. Y el apóstol Pedro dice, en el verso 10 de su primera epístola, en el capítulo 4, si alguno habla, si estoy dando mal la cita, por favor, me corrigen porque esto está quedando grabado. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos los planos, tenemos el diseño que está en los 27 libros del Nuevo Pacto, aunque los otros del Viejo Pacto no es que no los leamos, sino que Dios en el Viejo Pacto nos está hablando por sombra, tipo o figura. Pero el centro y la circunferencia del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es una persona, es Cristo Jesús. Estaba oculto. Cristo es el misterio de Dios que ya ha sido revelado. Pero ¿y cuál es el misterio de Cristo? Pues la iglesia, que ya ha sido revelada al apóstol Pablo y que está aquí plasmada en sus epístolas, que son 3 en total. Y cuando un maestro de obra va a edificar una casa en lo terrenal y que ha sido aprobada por ALPE, que es quien da el permiso para la construcción, él tiene que dejarse llevar por un plano que se le entrega. Ni lo puede alterar, ni le puede quitar. Tiene que dejarse llevar. ¿Por qué? Porque cuando él termine esa construcción, se procede a ir a ALPE a pedir el permiso para la luz y el agua. Pero antes de ALPE entregar el permiso de la luz y el agua, manda a un inspector con el plano original, porque al contratista lo que se le entregó fue una copia. Y cuando viene el inspector, viene con los planos originales a coger medidas del largo, el ancho, y a ver si esa edificación está hecha conforme al plano que se le entregó al contratista. Si no está hecha conforme al plano porque le alteraron las medidas, van a tener problemas con el permiso para la luz y el agua. No se le va a dar la aprobación. Yo no sé cómo muchos interpretan Apocalipsis 5, donde dice que hay uno que tiene, ¿qué es lo que tiene en la mano? Un libro con unos sellos. Y que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, uno digno que fuera digno para quitarle, abrirle esos sellos y abrirle el libro, a ver qué es lo que dice ese libro. Hermano, esos son los planos originales, que quien los tiene es el Señor. Nosotros tenemos una copia. Por eso es que al final uno ve que al final van a haber una sorpresa que uno dice, wow, pero Mateo 7:21, en aquel día dijo Cristo, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas. Y le van a decir al Señor cuántas cosas hicieron en el nombre de Cristo. Y la respuesta de Cristo es, apártense de mí porque yo nunca los conocí. Yo tengo una versión que dice, yo nunca los aprobé. Entonces,
como que sí sabemos que Cristo vuelve, que Cristo viene, que viene a levantar la iglesia para estar con él, con ella para siempre, y la iglesia con él para siempre. Pero como que no se examina qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos creyendo. Porque la fe que agrada a Dios, como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se allegue a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué fe es la que habla ahí? ¿Es la fe intelectual que yo puedo tener de las cosas que yo puedo creer fuera de la palabra? Porque en Hebreos capítulo 10 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo creo lo que Dios dice, yo estoy teniendo una fe que es la que agrada a Dios. Porque creer que Dios existe es una cosa, pero la Biblia nos dice ni nos llama a creer que Dios existe. Por ejemplo, Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, dice: el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, que el primero quien nos está hablando respecto a Cristo no es ningún pastor terrenal ni ningún evangelista. El primero que nos ha hablado del Hijo es el Padre. Y cuando no lo creemos a Dios, la Biblia, hablando de Abraham, dice: y Abraham creyó en Dios. No, Abraham le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Y creer a Dios es creer y practicar lo que Dios dice. Y aquí yo estaba leyendo, y vamos a profundizar hasta donde Dios me lo permita, aunque se ha hablado de esto, pero esto hay que estarlo repitiendo por la sencilla razón de que hay peligro. Peligro no de que voy a chocar el carro, no peligro de que me va a coger la policía guiando sin licencia. Peligro para muchos de que cuando Cristo venga, Él diga: nunca los conocí. En otras palabras, la salvación está en juego. Y aquí yo mencioné en 3 partes que hubo alguien que estaba reinando antes que Cristo viniera. Y ese algo se llama pecado. Lo leí ahí. Y cuando usted lee el verso 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán. Cuando usted y yo leemos en la Biblia la palabra pecado, no la podemos separar de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando aquí dice que por causa del pecado entró la muerte, no está refiriéndose a la muerte física, sino a la muerte espiritual. O sea, el pecado, como dice Romanos 6 y verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, o sea, lo que recibimos por causa del pecado es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual, que lo que quiere decir es que por causa del pecado estábamos separados de Dios y Dios de nosotros. Luego viene la muerte física,
Entonces Santiago nos aclara eso cuando va a hablar de la fe sin obra. El ejemplo que él pone es porque así como la fe sin obra está muerta, así el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué pasa cuando viene la noticia? Mira, fulano murió de la muerte física. Fue que el espíritu que le daba vida a ese cuerpo salió del cuerpo y se fue. Ya el cuerpo está inerte porque lo que le daba vida ya no está en él. Entonces, cuando leemos la Biblia, que leemos pecado y la palabra muerte, tenemos que ver el contexto a qué muerte se refiere. ¿Ok? Dios puso eternidad en el hombre. Lo dice en Eclesiastés 3. Pero el pecado ha hecho un daño terrible. ¿Y qué fue lo que causó que Dios intervino con juicio para aquellos 3 juicios que hablamos? ¿Se recuerdan? El juicio del diluvio, capítulo 11 de Génesis, donde Dios interviene cuando el hombre quería hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo. Dios intervino, ahí vino el cambio de idioma, Dios los confundió. Y luego hablamos del juicio de Sodoma, que fue con fuego y azufre. Si yo pregunto hoy, ¿por qué Dios envió a su Hijo por primera vez? Hay 2 razones. Una es que después que Adán desobedece, esta primer pareja, Adán y su esposa, el pecado ya entra. Adán vino a hacer la puerta para que el pecado entrara a toda la humanidad. Pero en el capítulo 3 de Génesis vemos una promesa de parte de Dios, donde entra en conversación con Adán, con Eva, pero también con la serpiente antigua, que es el diablo. Y Dios le dijo que de la mujer iba a nacer uno, que Satanás lo iba a herir en el calcañar, pero que el hijo de la mujer le iba a dar un golpe mortal. Él te herirá en la cabeza. O sea, te va a dar un golpe en la cabeza que va a acabar contigo. Ahí está la promesa que Dios hace. Génesis 3:15. Y Dios no es como los políticos, que los políticos prometen pero no cumplen. Cuando Cristo nace, se está dando el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo. Ese es el hijo de la mujer, que Dios usa a una mujer llamada María, una virgen, para ubicar por medio del Espíritu Santo al Cristo como un niño, como cualquier otra, nace y crece en el vientre de la mujer, y a los 9 meses María da luz. Él se cumple esa promesa. Pero hay algo más que tenemos que ver después de la promesa cumplida. ¿Por qué Cristo vino? Además del cumplimiento de la promesa. ¿Cómo estaba el ser humano cuando Cristo vino? Hablando a nivel mundial. Estábamos muertos en delitos y pecados. Quien estaba reinando en cada uno de nosotros y de cada ser humano es el pecado. Y el hombre fuera de Cristo, Dios por medio de la ley se lo dio a conocer, que el pecado que estaba en el hombre sin Cristo no lo podía dominar. Al contrario, el pecado es el que reina. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? No podemos coger esa palabra livianamente. El que reina es el que manda, el que puede, el que tiene control. Por eso es que cuando usted lee Romanos capítulo 7 a Pablo dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y él sigue hablando de su condición y dice, no soy yo.
es el pecado que mora en mí. Y el pecado no está en 1 litro de ron. A mí nunca 1 litro de ron me fue a buscar a casa. Yo salía de casa a buscar la bebida que estaba en la barra. El pecado no está en un cigarrillo, mas sin embargo, ¿cuántos hay muriendo de cáncer por causa del cigarrillo? Porque es el hombre, es el pecado que se manifiesta de diferentes maneras. Si entendemos esto, vamos a entender qué fue lo que quiso decir Cristo en Mateo 16, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos contestaron, unos dicen que tú eres Jeremías, que eres un profeta, que eres Elías. Y Cristo le dijo, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo, Pedro, has contestado bien, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí Cristo siguió hablando con Cristo y le habló de la iglesia. Es la primera vez que Cristo menciona la palabra iglesia. Cuando Cristo le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y escúcheme bien cómo termina. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando usted lee la palabra Hades en la Biblia, usted lee la palabra infierno o lee la palabra Seol, está hablando de lo mismo. ¿Ok? Está hablando de lo mismo. ¿Ok? Dependiendo del idioma, si es en hebreo o es en griego. Entonces, el Señor habla de lo que nosotros hoy conocemos, pues, la sepultura. Se murió fulano, hay que enterrarlo 7 pies para abajo. ¿Ok? Ahora, antes de Cristo ir a la cruz, no había esperanza de resurrección, porque el pecado, que era el que estaba reinando, no había sido eliminado. No había sido eliminado. Entonces, cuando Cristo viene, que está toda la humanidad muerta en delitos y pecados, Cristo comenzó a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Cristo nace y comienza a predicar, el pueblo judío, los hebreos, los israelitas, como usted quiera llamarle, estaban bajo la autoridad de un imperio que se llamaba el Imperio Romano. Ellos estaban esperando al Mesías, porque la Escritura, los profetas lo prometían, pero ellos estaban entendiendo que el Mesías, cuando llegara, de quien los iba a libertar era del Imperio Romano, que los tenía bajo esclavitud. Entonces, cuando Cristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, le está hablando a los que están bajo pecado, pero que no lo saben. Él le dice, cambien de mente, cambien de dirección, porque ahora ha llegado a ustedes un reino que viene de arriba, que es el reino de Dios. Pero ellos se mantenían creyendo que ese Mesías, ese rey, iba a dominar el Imperio Romano para ellos ser libres de la esclavitud. Cuando Cristo comienza a predicar y a vivir y a enseñarle, ellos lo que hacen es que se turban más de lo que estaban. Pero ven acá, pero si este es el rey, ¿está a favor del Imperio Romano? Porque, por ejemplo, Roma tenía una ley establecida que cuando un romano iba con una carga para el mercado
lo iba llevando al hombro y se encontraba de camino a un judío, el judío tenía por ley de Roma que ayudarle a llevar esa carga una milla. Si no lo hacía y era acusado y lo encontraban culpable, pobre del tal. Y ahora Cristo le dice a los que lo siguen a él, el que te invite a ir una milla, ve con el 2. Ve con el 2. Y esa milla número 2 es la que le da paso a la número 3. Y muchas cosas que no entendieron a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ven que Cristo le llevan enfermos, muchos de ellos los llevaban para ser sanos, y Cristo lo que le decía es: tus pecados te son perdonados. Porque Cristo, cuando viene por primera vez, no viene a tumbar imperios humanos. Él viene a reinar sobre un imperio que lo tiene Satanás, que se llama pecado, que es el que está reinando sobre la humanidad. Y para él poder destruir ese imperio, Cristo tenía poder no solamente para resucitar a Lázaro. Cristo tenía poder para que todos los que estaban en la tumba, decirles, salgan para afuera. Y tenían que salir. Por eso es que él llama a Lázaro por nombre. Él no está llamando a más ninguno, es a Lázaro nada más, que es el que tiene que salir. Pero de nada sirve que resucitar a todos los que habían muerto físicamente, que volverlos a traer a la vida, cuando no había resuelto el problema del pecado. Pero Cristo sabía a lo que vino. Y él sabía que tenía que destruir ese imperio de la muerte y del pecado, que quien lo tenía era Satanás. Cuando le llevaron al paralítico 4, que rompieron el techo de la casa, Marcos capítulo 2, ¿para qué lo llevaron? Para que el Señor lo sanara. Y cuando le bajan al paralítico, Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Ellos no entendían. Los escribas y fariseos están al frente y dicen: ¡ah! ¡Qué blasfemia! Pues ¿quién es el que puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, ellos no saben que ahí está Dios en un cuerpo semejante al de nosotros. Entonces ahí es donde Cristo le dice, como él entiende los pensamientos de ellos, los conoce, le dice: pues, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado aquí en la tierra. Hermano, lean la Biblia completa. Él no dijo para que sepan que el Hijo del Hombre, que se refería a él mismo, tiene poder para perdonar pecado, y lo dejó ahí. No. Para perdonar pecado, ¿dónde? En la tierra. Después que una persona muere y se va sin Cristo, pueden hacerle los novenarios que quieran, prender las velas que quieran, rezar los rosarios que quieran, hacer lo que quieran, y están perdiendo el tiempo. En el libro de Eclesiastés dice que para el lado que cae el árbol, ahí se queda. Si cae para el norte, ahí se quedó. Si cae para el sur, ahí se quedó. Y la Biblia, cuando se refiere al árbol, se está refiriendo al ser humano. Y Cristo sabía que no solamente estaba el pecado solo. Cristo sabía cuál era el resultado del pecado. ¿Era la qué? La muerte. La muerte espiritual. Yo pregunto, haciendo un paréntesis, un muerto, ¿usted cree que podrá tomar la iniciativa para venir y buscar a Dios? Si está muerto.
no entiende nada, y por eso es que el hombre fuera de Cristo vive como él le da la gana, usando sus propios criterios, porque no entiende que quién es el que lo domina. Y por eso en el hombre, en el ser humano, hay diferentes manifestaciones de pecado que se convierten en puertas para el que muera en pecado. No importa si era un adúltero, se va sin Cristo, el Hades lo espera. Si estaba dominado por el cigarrillo, el alcohol, por malas palabras, por un genio endemoniado, como decimos nosotros los boricuas, no importa, todas esas manifestaciones del pecado se convierten en puertas. Pero hay una promesa de parte de Cristo cuando le dice a los discípulos en el pasado y a nosotros hoy, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y para eso él tenía que darle cumplimiento no solamente a destruir el pecado, como lo iba a destruir ese imperio, que lo tenía Satanás, que era el que tenía las llaves del Hades y del infierno, ese era el que tenía la autoridad, y el que moría sin Cristo, pues Satanás lo tiene allá preso. Cristo sabía que el pecado y la muerte espiritual no se pueden separar, porque la muerte espiritual es causa del pecado. Entonces, cuando Cristo, que sabe a lo que vino, por eso es que va a la cruz. Después que él se había proclamado que él era el rey de los judíos, a Pilato le dijo, cuando Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Él le dijo, para eso yo he nacido. Y para dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Cristo no le contestó. Porque Pilato sabía quién era la verdad. Pero está haciendo preguntas innecesarias. Porque Pilato ya sabía que Cristo era inocente. Se lo trajo al pueblo. Yo no encuentro mal en este hombre, ningún mal que ustedes. La mujer tuvo un sueño de parte de Dios. Se lo dijo, deja a este hombre quieto, porque Dios me mostró que él nada tiene que ver con lo que lo acusan. Y ahora nosotros sabemos, porque leemos a Juan 14:6, que cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un texto bíblico. La verdad no es una religión. La verdad es una persona gloriosa que se llama Cristo Jesús. Ahora, tenemos que entender que si el pecado es el que está reinando y la muerte, tiene que venir un rey superior al pecado y a la muerte para vencer. Y esos no lo entendieron. No entendieron a Cristo. Y Cristo sabía que de la única forma que Él podía sacarnos y hacernos libres del pecado y de la muerte era Él muriendo. Por eso en Juan 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los escribas le dijeron, pero ¿cómo que nos vas a hacer libres si nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie? Cristo le dijo, Cristo ustedes son esclavos del pecado. Hay un amo que todo el que no se ha convertido a Cristo tiene un amo, un señor que lo manda, que se llama pecado. Ese es el rey, ese es el que manda. Y para poder Cristo hacernos libres de la muerte del pecado y del pecado, pues sabe que tiene que ir a la cruz.
porque él sabe que cuando lo levantan en la cruz se va a cumplir Isaías 53 en él, donde dice que Jehová cargó, ¿qué cargó Jehová en él, en la cruz? El pecado de todos nosotros. Y antes de morir físicamente, una de las palabras que Cristo exclamó, reclamándole al Padre, fue diciéndole: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? De 9 a 12 estuvo rechazado, despreciado por los hombres, todos los que estaban allí. Pero de 12 del mediodía, un sol caliente que había levantado en esa cruz, que sus huesos se podían contar, hasta las 3 de la tarde, allí Jesucristo está haciendo caer en vergüenza a Satanás y a todas las huestes espirituales, y hasta las 3 de la tarde le pudo decir al Padre: Padre, consumado es. Ahí Cristo ha triunfado sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Dios cogió el pecado de toda la humanidad. Y como dice 2 Corintios 5:21, Pablo dice: aquel que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Dice: Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, que Dios trató a su Hijo en la cruz de 12 a 3 como a un pecador. ¿Por qué? Aunque Él no pecó, pero Él nos identificó a nosotros los pecadores, y Dios depositó el pecado, la culpa de todos nosotros sobre su Hijo Jesucristo. El que entiende esto puede entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Dónde lo dio? En la cruz. Jesucristo tenía poder para resucitar a todos los muertos, a sanar a todos los leprosos, pero de nada servía para el perdón de pecado. Para el perdón de pecado Él tenía que ir a morir a la cruz. Y como dice Romanos 4:25, Él murió por nuestros pecados, pero no está en la cruz. Después que murió físicamente, fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Y al cumplirse las 72 horas que Él le había dicho, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿qué pasó? La muerte no pudo retenerlo. Venció al pecado y venció la muerte. Porque Cristo pasó por el sufrimiento más grande, que Él en el monte de Getsemaní le oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué era que le estaba huyendo Cristo como hombre? Que Él sabía que tenía que pasar. Él tenía que pasar por la situación en que estaba toda la humanidad, todos nosotros separados del Padre. Y esto yo no me lo invento. Esto nos lo hace saber Él mismo cuando en la cruz, antes de morir físicamente, le dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Donde está el pecado, Dios quita su mirada. Dios no está. Él como hombre sufrió por causa de nosotros. Pagó el precio de nuestra salvación, que fue su sangre. Pero a las 72 horas se cumplió lo que Él había dicho, lo que habían profetizado los profetas, los salmos, que muchos hablan de la resurrección de Jesucristo. No se quedó en Jerusalén tampoco. Ascendió, muere, es sepultado, resucita y es ascendido. Y cuando entró a la misma presencia de Dios, siendo Él la ofrenda y el ofrendante, y el precio que fue su sangre, ese sacrificio le bastó al Padre para aceptarlo y decirle: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y como dice Romanos 4:25, murió por nuestros pecados en la cruz, pero fue resucitado para nuestra justificación. Son las dos cosas que tenemos que creer.
Si creemos en la muerte de Cristo y no en la resurrección, o no la entendemos, hermano, estamos perdidos. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Léase 1 Corintios 15, donde Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Cristo es la que cuando Él se presenta al Padre, el pecado es quitado del medio para todo aquel que se convierte de las tinieblas a la luz, le entrega su vida a Cristo para que sea Cristo, no simplemente el Salvador. Mire, Jesucristo, cuando está en la cruz, Él fue el Salvador no solamente de los evangélicos. Juan dice en su primera epístola que Jesucristo murió no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Pero ¿por qué hay un % bien alto que se van a ir a un lago que no con fuego? Porque no quieren creer, no quieren venir a la luz que es Cristo, porque sus obras son malas. Y como la luz todo lo escudriña, pues no quieren venir para que sus obras sean expuestas a la luz. Y esa es la condenación, dice Juan, el evangelista, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante, léanlo completo. Y esta es la condenación, dice el verso 17. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y no quisieron venir a la luz, porque la luz todo lo escudriña y todo lo revela. Pero vale la pena, hermano, venir a la luz que es Cristo. Porque estamos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Oiga, pero estamos llamados a crecer en el conocimiento de nosotros mismos. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. Ahora entendemos que hay alguien que lo hizo por nosotros, que se llama Cristo. Y por haber venido y creído en Él, es que entonces Dios nos ha dado vida. Y déjame decir, en Efesios capítulo 2, dice que Dios nos dio vida antes de venir a Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, Efesios 2 dice, y Dios nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Estando en esa condición, ya Dios nos había dado vida en Cristo. ¿Qué estoy llamando ahora yo? A creer. Eso es parte del evangelio. Estoy llamado a creer que eso fue así. Y cuando yo creo, comienzo a crecer en el conocimiento espiritualmente. Y no nos queda de otra que cada vez que crecemos un poquito, no nos queda de otra de darle gracias a Dios y estar agradecido. ¿Por qué? Porque la salvación, el perdón de pecado, es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 y verso 8. No por obra, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios. ¿Y quién fue el que vino lleno de gracia y de verdad? Según dice Juan, el evangelista, en el capítulo 1 y verso 17. Es Cristo que vino. En el verso 16 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él vino lleno de gracia y sobre gracia, y de esa gracia tomamos nosotros. Así es que no entienda simplemente que la gracia de Dios es un regalo. Tenemos que entender que la gracia de Dios es una persona. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que Cristo es el todo en todo.
¿Por qué yo quiero profundizar en esto? Que vamos a continuar. En que vuelvo y repito, se está cometiendo uno de los muchos errores que se están cometiendo. Es que se está presentando a Cristo como el Salvador y no como lo debemos de presentar y recibir, que no es como Salvador, es como Señor. Hebreos capítulo 9, versos 10 y 11 dice, antes del verso 9 dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso que le dijo Pablo ahí está en el libro de Romanos. Y debemos de entender algo. Es lo siguiente. Usted va a notar que cada carta que escriben los apóstoles son a diferentes iglesias. Y ellos escriben de acuerdo a la necesidad que tiene cada iglesia para aquel entonces. ¿Ok? El pueblo de Dios que comienza la iglesia en Pentecostés en adelante, la iglesia a ser edificada. Pablo le escribe una carta a los romanos, a los creyentes que están en Roma, y le trae esa escritura. ¿Por qué? Porque quien mandaba era el imperio romano, que tenía un emperador que se llamaba el César. Y el César había que reconocerlo no simplemente como el emperador, sino como Dios. Y los romanos, cuando se encontraban en la calle, tenían que confesar en el saludo y decir, César es el Señor. Pero ahora hay unos que bajo el imperio romano se convierten bajo el señorío de Cristo. Y ellos entienden que Cristo como Señor ahora es el que manda en sus vidas. Es el que gobierna y que ahora ellos no pertenecen a César, ellos pertenecen a Cristo como el Señor. Y cuando un romano le decía a un cristiano en la calle, César es el Señor, el cristiano le decía, te equivocaste, será tuyo, pero el mío es Jesucristo, es el Señor. Ese es mi amo ahora. ¿Qué le costaba eso? Vete a Mateo capítulo 10, porque Cristo dijo con anticipación, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de los ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de los ángeles. Ahora, ese saludo, quien tiene que contestarlo, para ese entonces son los creyentes que están en Roma. Cuando hoy en Puerto Rico, como no se conoce eso de emperadores ni imperios, pero sí se conoce como a una gobernadora que se llama Jennifer. Y venga un estadista y te diga, Jennifer es nuestra gobernadora, dígale, te equivocaste, será tuya gobernadora. Yo tengo un gobernador que se llama Jesucristo, que gobierna mi vida. Yo se la entregué a Él. Tenemos que confesarlo a Él también, de acuerdo a la cultura de nosotros. Ya aquí no hay emperadores, sí, pero tenemos senadores, tenemos asambleístas, tenemos una mujer que está gobernando. Pero en medio de este laberinto que hay una iglesia que tiene que entender no en palabras, sino en lo práctico, que nosotros tenemos un rey, es el que manda, el que sabe y el que puede, que se llama Cristo Jesús. La paz de Dios es con todos, nos vemos y continuamos. Porque como le dije, lo repito, más de 300 veces se va a encontrar en el Nuevo Pacto la palabra Señor.
Y la palabra Salvador algunas 20 o 24 veces, pero se ha cambiado el orden. Se ha cambiado el orden. Pero nosotros tenemos que saber y entender por qué Jesucristo es el Señor. Y Pilato lo entendió porque aun cuando Cristo muere, ¿cuál fue el letrero que puso encima de él? Lo puso en 3 idiomas, que eran los que estaban ahí, para que lo entendieran todos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero cuando resucitó, ahora no es rey de los judíos nada más. Ahora de judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre, de gentiles y judíos, donde Él es la cabeza y Él es el Señor, Él es el que manda. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando usted se lee el libro de los Hechos, los apóstoles presentaban a Cristo no como el Salvador, lo presentaban como el Señor. Inclusive David, antes de que Cristo viniera, profetizó del Señor y dijo el Señor a mi Señor. Lo llamó Señor. Señor, que quiere decir Kyrios, mi amo, mi jefe, la máxima autoridad. Y no nos pertenecemos porque Él nos compró. Si usted le pregunta a Junito, ¿y esa guagua de quién la picó? Junito dice, es mía, porque Él la compró, Él pagó un precio por ella. O a cada uno de los carros, al mío no me costó nada porque me lo regalaron. Pues nosotros le pertenecemos a Cristo. Ese 1 Corintios 6. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. No para que un concilio nos mande, no un partido político. En medio de todo eso tiene que haber un remanente fiel que esté predicando de acuerdo al diseño y edificando la iglesia de acuerdo al diseño. Los materiales que son oro, plata y piedras preciosas. Continuamos hablando porque esto continúa. Dios les bendice a todos. Un abrazo a larga distancia a los que se conectaron.